Muy buenos días, nuevamente acompañándolos en este segundo cuatrimestre con esta materia del segundo año denominada lingüística. Quienes habla la profesora Pamela Vera y el profesor Gabriel Paliza, los vamos a seguir acompañando hasta finalizar el año lectivo. El tema que nos une en esta videoclase va a ser la teoría innatista, tema muy importante perteneciente al módulo 4 de la materia. ¿Cuáles son los objetivos que nos hemos propuesto para la grabación o para el tratado de este tema en esta videoclase? Vamos a profundizar los conocimientos sobre el innatismo, actuación y competencia. Todos estos términos son centrales a la hora de cursar una materia como lingüística. Vamos a comprender a qué se hace referencia cuando se habla de GU o gramática universal, todos postulados propuestos por Noam Chomsky. Vamos a adquirir conocimientos referidos a las teorías de principios y parámetros. Vamos a ver cuál es el concepto de innatismo. Se considera a cierto tipo de conocimiento que está incorporado en un organismo desde el mismo momento de su nacimiento. En tal sentido, existe predeterminación de ideas y conceptos y o estructuras mentales concretas, que son en sí mismos formas de conocimiento que no son adquiridos a través de la experiencia. Esta teoría lo que va a postular desde un primer momento es que esos mecanismos nosotros ya los tenemos desde nuestro nacimiento incorporados dentro de nuestra mente. Existen ciertos sistemas de aprendizaje de carácter innato que van a permitir la adquisición de cierta información de carácter específico. Para su desarrollo va a requerir de ciertas condiciones contextuales, ¿sí? A pesar de que nosotros tenemos esos mecanismos ya incorporados dentro de nuestro cerebro, vamos a necesitar del contacto social, de nuestro contexto, para poder desarrollar y despertar los mismos. ¿Cuáles son los argumentos a favor de esta teoría innatista? Estos comportamientos van a ser universales. Esto quiere decir que a pesar de manejarnos con diferentes lenguas a lo largo del mundo, estos comportamientos van a ser repetitivos e iguales para todos. Vamos a despertar capacidades perceptivas más tempranamente. Vamos a adquirir habilidades simbólicas y comunicativas tempranas. Va a haber una insuficiencia de procesos de aprendizaje y pobreza de estímulos. Y va a desarrollar una perspectiva evolucionista. ¿Qué puede ser innato propiamente dicho? La facultad del lenguaje, por ejemplo, algunos tipos de conceptos, palabras que vamos a adquirir desde los primeros años de vida, la psicología popular, la física intuitiva y la biología intuitiva también, comportamientos que nosotros vamos a ir adquiriendo con el desarrollo y la interacción del contexto, ciertas habilidades perceptivas, determinadas habilidades sociales. No nos olvidemos que al postular que se aprende por repetición, muchas de estas cosas también, depende del contexto, van a ser adquiridas por medio de la misma. Como les decía, quien planteó lo de la gramática generativa y teoría innatista transformacional fue Noam Chomsky, un lingüista que ustedes vienen estudiando ya desde el primer año de la carrera en Introducción a la Lingüística. Según la teoría del lenguaje de Noam Chomsky, propuso que la gramática universal o GU es una disciplina que sitúa la sintaxis en el centro de la investigación científica. Denomina la gramática universal al conjunto de reglas innatas que permiten traducir combinaciones de palabras. Su lingüística es una teoría de la adquisición individual del lenguaje e intenta hacer una explicación de las estructuras más profundas del mismo. ¿Cuáles son las características de esta gramática universal? Se le supone a los niños un conocimiento innato de la gramática elemental común en todas las
las lenguas humanas. Esos mecanismos del que habla Chomsky justamente son estos conocimientos gramaticales con los que nosotros naceríamos y que tendríamos ya incorporados en nuestro cerebro y que van a irse despertando con la escucha de nuestro entorno. Con un juego reducido de reglas gramaticales y un conjunto finito de términos, los humanos podían producir un número infinito de frases e incluso algunas que nadie haya dicho anteriormente. Pensemos en nuestro alfabeto. Con apenas un poco más de 20 letras podemos formar diferentes combinaciones de las mismas, con ellas diferentes palabras, millones de las mismas, infinitas, y lo mismo que frases, textos completamente originales y nuevos. Hay que saber diferenciar entre la adquisición del lenguaje es una etapa evolutiva y espontánea, ¿sí? No es que nosotros desde un primer momento ya vamos a tener el conocimiento del mundo, sino que va a ir evolucionando este conocimiento de acuerdo a las diferentes etapas en las que vayamos nosotros cursando o adquiriendo el lenguaje. La lengua materna se asimila con gran rapidez y con un mínimo estímulo del mundo externo, pero ese estímulo debe estar. Sí, el año pasado trabajábamos con estos niños que no habían podido adquirir el lenguaje por haber crecido aislados de la sociedad de alguna o de otra manera. Así pensemos en los niños salvajes. Al no tener el estímulo del contexto, estos niños no pudieron adquirir el lenguaje a una edad temprana, que es la edad ideal para adquirir el mismo, ya que después de pasado un determinado tiempo se dificulta mucho más aprender este lenguaje. Chomsky dirá que este proceso es innato, puesto que sigue una línea determinada como consecuencia de los estímulos exteriores. Pero pensemos que a pesar de ser innato, si no se cuenta con el estímulo, como ponía el ejemplo recién de los niños salvajes, si no se cuenta con ese estímulo externo, no se va a poder adquirir por más que nosotros ya lo tengamos incorporado dentro de nuestra mente. ¿Cuáles son los procesos de adquisición del lenguaje o las etapas del mismo? ¿Cómo se va a ir desarrollando? Primero se producirá de manera similar a cualquier otro tipo de aprendizaje, por medio de la ejercitación, de la práctica, la memorización, la repetición, ¿sí? Está muy ligado a las teorías también de estímulo-respuesta, que se veían en un principio. Hay una polémica de si la adquisición del lenguaje va a ser genética o va a ser adquirida por la experiencia. Sí, para mí, en mi opinión personal, es una combinatoria de ambas, ya que resulta difícil realizar una separación entre ambas categorías porque su despliegue sobre la realidad parece evidenciar que ambas se fusionan y retroalimentan, ¿sí? Como les venía diciendo y retomando el ejemplo que les daba de los niños salvajes, ¿sí? Estos niños, si bien ya tenían, como Chomsky plantea, esa gramática incorporada, al no tener el estímulo del contexto de la sociedad, de sus mismos padres, no pudieron adquirir el lenguaje. Hay dos conceptos muy unidos dentro de esta teoría innatista: lenguaje y pensamiento. Chomsky es el primer defensor de que el lenguaje es previo al pensamiento y por lo tanto lo condiciona. Según Chomsky, si no tendríamos lenguaje no podríamos pensar. Este lenguaje surge cuando el dispositivo de adquisición del lenguaje, LAD, sus siglas en inglés, se pone en funcionamiento a una edad determinada, hecho fundamental para que surja el pensamiento. Según él, si no hablamos, no pensamos, ¿sí? Hay varias críticas a esta teoría. Además del desarrollo del lenguaje, el niño como ser activo va a desarrollar sus propias reglas. De ahí la hiperregulación de verbos típica de la edad infantil. Por ejemplo, decir hacer, ha sido en lugar de hacer, o escribido en lugar de escribir, y así millones de ejemplos que tenemos de los niños cuando van adquiriendo o diciendo sus primeras palabras. ¿Cuáles son las críticas a esta teoría innatista? Si la adquisición del lenguaje fuera innata, su desarrollo debería ser aún más rápido y perfecto, y no es así. Para pensar no es necesario conocer el lenguaje, puesto que se puede pensar en imágenes, por ejemplo.
Las lenguas del mundo son muy diferentes entre sí. El medio importa mucho más que el aprendizaje del lenguaje y marca importantes diferencias, ¿sí? Esto que les decía del medio justamente está relacionado con la crítica anterior en que las lenguas del mundo son muy diferentes entre sí. Si tenemos todos una gramática, cómo se va a despertar en el idioma del nacimiento, y justamente es por este contacto con el mundo exterior el que va a hacer que se despierte, por ejemplo, la lengua inglesa dentro de mi cabeza. Vamos con la teoría de principios y parámetros que está dentro de esta teoría generativa y transformacional. Según la teoría de principios y parámetros, los seres humanos vendríamos equipados con un conjunto de módulos cognitivos diferentes y específicos, lo que se denominaría la teoría modular. Dentro de ese módulo nosotros tenemos un variado y completo conocimiento del mundo, por ejemplo, conocimiento de los objetos o la mente física, conocimiento de las personas o mente social, conocimiento de los seres vivos o mente biológica, conocimiento de los números o mente matemática y conocimiento del lenguaje o mente lingüística. ¿A qué se va a denominar modularidad? La teoría generativa consiste en la elaboración de gramáticas, aparatos teóricos capaces de generar las oraciones válidas en una lengua determinada. La modularidad en la mente se va a dar de diferentes maneras. Primero tenemos facultades verticales, que van a ser el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el lenguaje. Luego vamos a pasar a tener facultades horizontales, en las que vamos a utilizar el lenguaje del pensamiento, ya va la parte cognitiva. ¿Sí? Una vez que se despierta esa parte cognitiva, se va a desarrollar la misma. Y van a existir cambios de ese desarrollo y en la estructura del pensamiento. Y vamos a desarrollar también conexión a las reglas culturales. Ya va a interactuar acá el medio. Los productos culturales no tienen efecto sobre la estructura cognitiva fundamental. Las facultades del lenguaje, considerada como uno de los sistemas con propósito específico y que dispone el sistema humano, equiparable en este sentido a facultades como la visión, la locomotricidad, el oído, la vista. La TTP, teoría de principios y parámetros, se va a articular a su vez en subteorías. Cada una de ellas se va a ocupar de un submódulo encargado de regular un aspecto diferente de la gramaticalidad y una buena formación de las oraciones. En un principio sería el límite entre lo correcto y lo que es incorrecto decir. Así que cada módulo va a estar dividido en submódulos, en subteorías, para ir perfeccionando esta capacidad de manejar la gramática de manera adecuada y correcta. Para terminar con esta videoclase les he puesto un pequeño esquema que les va a resumir un poquito cuál es este modelo de una gramática universal según la teoría de los principios y parámetros. Dijimos que teníamos como estudio central al léxico dentro de esta teoría. Este léxico se va a desarrollar dentro de un sistema computacional o parecido a la computadora. Dentro de este léxico vamos a tener una estructura de principios y una estructura de sistemas. Dentro de esta estructura de sistemas vamos a tener la forma fonética de la lengua y la forma lógica de la lengua. Dentro de esta forma fonética vamos a tener el sistema articulatorio y perceptivo y dentro de la lógica el sistema conceptual. Sí, acá vamos a estar hablando de la parte fonológica del lenguaje, que no nos olvidemos que nuestro lenguaje es fonológico, ya que está formado por sonidos específicamente, quienes son los que van a dar sentido a las letras y a las palabras que nosotros vamos a ir usando. Y la forma lógica está relacionada con la semántica del lenguaje, ya que estamos hablando de los conceptos y de las palabras.
Dentro de este sistema computacional vamos a tener, fíjense, diferentes teorías y principios. Por ejemplo, una teoría X, una teoría de temas, una teoría de límites, de casos, de control o de régimen. Vamos a tener principios de proyección y principios de proyección que mueve a alfa, que es la teoría de los límites. Y todo esto obviamente está relacionado dentro de nuestro cerebro. Y estos mecanismos van a funcionar de tal manera que nosotros vamos a ir van a funcionar de tal manera que nosotros vamos a ir desarrollándolo sin siquiera notarlo, darnos cuenta. Bueno, espero que haya sido claro el video. Nos estamos encontrando en una próxima videoclase. Muchas gracias por su participación.